ahí en Romanos capítulo 8, donde estuvimos leyendo. Hace 15 días comenzamos por equivocación el capítulo 8, entonces tuve que regresarme la semana pasada y dar lo que nos faltaba del 7. Entonces espero que hayan recordado la introducción del 8, pero que vimos hace 15 días, pero les voy a dar un más o menos rápido. Recuerden, el capítulo 7 que acabamos de terminar de estudiar es acerca de una batalla, es una batalla constante entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, y Pablo dice: oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso lo hago, lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces existe esta batalla entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, y ahora que somos salvos, Dios nos da la nueva naturaleza, pero no nos quitó la vieja. Entonces eso obviamente causa conflicto, y el conflicto de Pablo. Y en el capítulo 7 Pablo básicamente empieza a decir, pues, ¿cómo puedo tener victoria? O sea, ¿cómo puedo yo tener victoria? Y luego entra el capítulo 8. Y recuerden, el capítulo 8 como tal, bueno, en los últimos versículos del 7, él dice: gracias doy a Jesucristo porque es por medio de él. Y luego en el capítulo 8 lo empieza a explicar. Y en el capítulo 8, si ustedes recuerdan lo que les mencioné, en 19 ocasiones vemos mencionado el Espíritu Santo. En el capítulo 8, 19 veces vemos al Espíritu Santo mencionado. ¿Okay? Eso es mucho. Considero que es el capítulo bíblico donde más mención hay del Espíritu de Dios. Y la razón es porque esto es, gracias hermano, es la victoria. Entonces, ¿cómo puedo yo tener victoria si todavía tengo el viejo hombre y ahora tengo al nuevo hombre y estoy en conflicto? ¿Y cómo tengo victoria? Y pues la victoria es por medio del Espíritu Santo. Ok, ¿por qué? Y empieza este asunto, ¿no?, que estamos estudiando. Habíamos dicho en los primeros versículos que vimos hace 15 días que el capítulo 8 nos muestra diferentes cosas de los cuales somos libres, ¿sí? Eso lo dijimos hace 15 días. Lo primero que dijimos y que estudiamos en los primeros 4 versículos es que soy libre de condenación, ¿sí? Tengo victoria en Cristo y en Él, y por parte del Espíritu Santo que mora en mí, soy libre de condenación. Eso ya lo vimos. Hablamos de que soy libre de condenación de la ley. La ley no me puede reclamar, la ley no me puede condenar. Si estoy en Cristo, la ley no me puede hacer nada, porque yo estoy muerto a la ley. La ley no me puede controlar. Todo esto fue lo que nosotros vimos en los primeros 4 versículos. Entonces, la ley ya no está activa. Estoy muerto a la ley. Estoy completamente en otra esfera. Antes estaba bajo la ley, pero ahora estoy bajo la gracia. Completamente diferente, muerto a la ley. Entonces, soy libre de condenación, soy libre de la ley. Esto lo vimos en los primeros versículos. Lo que vamos a ver el día de hoy es que soy libre de obligación a la ley. Soy libre de obligación a la ley y libre de obligación a la carne. Es decir, a mi cuerpo. Soy libre de mi carne. Soy libre no tengo obligación. Soy deudor, sí, pero no soy deudor a la carne, sino que soy deudor bajo el Espíritu. Recuerden que hace 15 días hablamos de un dinamo. Les dije que Iván me enseñó que era un dinamo cuando estábamos niños, y me dice: mira, este da la vueltita a la llanta y empodera la lucecita, le da energía y ¡puc!, y prende la luz. Y yo de morrito, yo vi eso y dije: ok, ya tenemos luz sin pilas. Ok, para mí fue algo extraordinario, lo recuerdo. Entonces el asunto es: ¿qué es tu dinamo? ¿Qué es lo que te empodera? ¿Las cuestiones de la carne o las cuestiones espirituales? ¿Qué es tu dinamo? ¿Qué es lo que te da tu poder? ¿Vives para la carne o vives para la luz? ¿Para las tinieblas o la luz? Entonces, esta es la idea. Pero si estás en Cristo, obviamente, no hay obligación. Pero sí soy deudor al Espíritu, soy deudor
a lo espiritual, no a la carne. Vamos a comenzar, hermanos, con una oración y empezamos con el versículo 5. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estudiar su palabra en esta noche. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha otorgado gratuitamente mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque aunque sí tenemos el conflicto entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, hay victoria por medio del Espíritu Santo, quien mora en las vidas y corazones de cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, porque usted no nos dejó solos al destino, sino que nos dio a Dios Espíritu Santo, nos lo mandó para que Él morara en nuestros corazones y que Él sea la guía de la vida de sus hijos. Gracias, Señor, por ese consolador, por ese Espíritu Santo, por esa guía, por ese paracleto. Gracias, Señor, por la victoria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ok. Vamos a empezar con esto. Pablo no está diciendo que el creyente tiene doble personalidad, que un tiempo está en la carne y un tiempo está en el Espíritu. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Tampoco está diciendo que es que hay cristianos carnales. Lamentablemente hay ese pensamiento de que es un cristiano carnal. No, eso no existe. No existe un cristiano carnal. O estás en el Espíritu o estás en el Espíritu. O estás en la carne o estás en el Espíritu. No hay de dos sopas. ¿En dónde estás? No existe el cristiano carnal. Existe el cristiano que es verdadero hijo de Dios, que en ocasión cae en pecado, pero llega al arrepentimiento y es reconciliado con Dios. Eso sí existe. El cristiano que es carnal, que, sí, yo profeso ser cristiano, pero yo fumo y tomo y adultero y fornico y hago, pero yo soy cristiano, yo hice una oración para salvación, yo creo en Cristo Jesús como Señor y Dios, pero vivo constantemente en esta forma. Entonces, pues no, eso no es un cristiano carnal, no es cristiano. Ahora, una cosa que tenemos que hacer también aquí es ver que Pablo está haciendo como tal un contraste. En estos versículos que estamos a punto de leer, de hecho Pablo hace 4 contrastes. El contraste entre el inicuo, el que no es salvo, y su contraste con el que es salvo, ¿sí? Y hace 4 contrastes. Vamos a ver estos 4 contrastes, ¿sí? Primero, lo que vamos a ver en el versículo 5 al 8 es: no tienes el Espíritu. No tienes el Espíritu. Versículo 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, obviamente, ese es el primer contraste. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, ama las cosas del Espíritu, va a buscar las cosas de Dios, va a estar pensando en la palabra de Dios, va a estar con cantos en su corazón, va a estar con cantos en su mente, va a estar siempre pensando: ¿qué puedo hacer tocante al ministerio? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo aprender? Va a estar estudiando, va a estar bajando sermones, va a estar escuchando, va a estar leyendo. Va a estar ocupando su mente, su corazón, su ser, sus manos en las cosas espirituales. ¿Qué es lo que te empodera? ¿O realmente es lo opuesto y es la carne que te llama? Y si es la carne que te llama y todo lo que estás pensando en son cosas de este mundo, cosas de la carne, nada espiritual, nunca estás pensando en Dios, únicamente piensas en cuestiones de este mundo.
O eres o no eres. No existe el cristiano carnal. O eres o no eres. O estás conforme al espíritu o estás conforme a la carne. ¿Qué te empodera? Vamos a adelantarnos y leer el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, si verdaderamente eres salvo, vas a vivir según lo espiritual, no vas a seguir viviendo según las cosas carnales. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? O eres o no eres. Vamos a ver el segundo contraste, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Su contraste, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así es. Una persona que no es salva, sí, está físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. El hombre interior está muerto hacia Dios. O sea, el viejo hombre está muerto hacia Dios y no responde a nada del Espíritu. Pero si tú has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, tú has sido dado el nuevo hombre. Y el nuevo hombre siempre va a estar en busca de lo espiritual. Uno trae muerte, el otro trae vida. El salvo, aunque muera, vivirá para siempre, en presencia de Dios. El inconverso, aunque viva, está muerto espiritualmente, y cuando muera físicamente, va a estar separado de Dios, va a vivir eternamente también, pero separado de Dios. Y se va a encontrar con su padre, el diablo, por toda la eternidad. Entonces vemos carne y espíritu, versículo 5. Muerte y vida, versículo 6. Versículos 6 y 7. ¿En guerra con Dios o en paz con Dios? 6 y 7. Leemos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, aunque quieran sujetarse, no pueden. Una persona que no ha creído en Cristo Jesús, que únicamente tiene el viejo hombre, aunque quiera, aunque busque sujetarse a la ley de Dios, no puede. Es imposible. Entonces no está hablando de un cristiano, nuevamente, de doble personalidad, o un cristiano carnal. No, está hablando del inconverso y el salvo. El inconverso es imposible que agrade a Dios, no puede guardar la ley, no puede hacer absolutamente nada, porque lo único que tiene es el viejo hombre, no tiene el nuevo hombre. Recuerden, el viejo hombre no puede hacer nada bueno y el viejo hombre no puede hacer nada malo. Y he ahí el conflicto del capítulo 7. Pero si eres salvo, vas a ser guiado por el Espíritu Santo, quien te da y te trae victoria y te cambia la vida. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, versículos 6 y 7. El inconverso no está en paz con Dios, está en guerra con Dios, mientras que el que es salvo está en paz con Dios. Vamos a leer un versículo muy conocido del Antiguo Testamento tocante a personas inconversas, ¿sí? Vamos rápidamente a Isaías capítulo 48 y leamos este muy conocido versículo. Yo creo que todos se lo saben de la memoria. Vamos rápidamente. Isaías capítulo 48 y versículo 22.
Sí, Isaías 48, 22 dice lo siguiente: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, si tú has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, la Biblia también dice que Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia que Él te da una paz hasta que sobreabunde. Si has conocido a Cristo como tu único y propio Salvador. Si no has conocido a nuestro Señor Jesucristo y aún piensas que la salvación es por obras, por guardar la ley, por los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, entonces pues no, esa no es la forma de la salvación. La salvación es única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera. Entonces eso implica que eres inicuo y por lo tanto no hay paz para contigo. No hay paz para con Dios. En serio, si yo no supiera dónde pasaría la eternidad, yo creo que me volvería loco. No tendría paz en mi vida, porque estaría pensando constantemente de la vida después de esta, y estaría constantemente pensando en mi destino final, el destino final de mi alma, estaría en mi corazón y en mi mente constantemente, por la incertidumbre de dónde voy a terminar. Eso no es ninguna manera de vivir. No hay paz. No hay paz. Si tú estás aquí y no sabes dónde vas a pasar la eternidad y estás incierto de dónde va a ser el destino final de tu alma eterna, no sabes, entonces no hay paz. Pero si tú has confiado en la persona de Cristo Jesús, en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, para salvarte gratuitamente, donde tú no hiciste nada para ganártelo, Él pagó y Él dijo, consumado es. Él es la única manera. Si tú le aceptas a Él y esa obra, tendrás paz para con Dios. Entonces el inconverso tiene guerra, el creyente tiene paz. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver un versículo. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Vamos a leerlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y si yo no fuese justificado por la fe, no tendría paz. ¿Okay? Vamos a regresar ahí a Marcos capítulo 8 y observemos el versículo. ¿Dónde está? Ya me perdí. Ya, versículo 8. Vamos a ver el último y cuarto contraste. ¿Sí? Ya vimos 3, este es el cuarto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, leemos el 10 de una vez. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ese es el contraste. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O eres o no eres. O has recibido el Espíritu de verdad después de que fuiste salvo y Él te ha cambiado, o nunca has sido salvo, por lo tanto no eres hecho morada del Espíritu Santo. Hay de dos sopas, o eres o no eres. O eres empoderado por parte del Espíritu para hacer la voluntad de Dios, o eres empoderado por las cosas de la carne y vas a hacer tu voluntad por sobre la voluntad de Dios. Entonces, o tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu. Y aquí están estos 4 contrastes. Ahora, del versículo 9 al versículo 11, vemos que tienes el Espíritu.
Romanos capítulo 8 del 9 al 11. Bueno, ya leímos el 9, el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Obviamente ahí ya no hay contrastes, ahí está hablando directamente a los cristianos únicamente. En los versículos 5 al 8, al 9, al 8, perdón, leímos 4 contrastes entre el que es inconverso y el que es salvo. Pero aquí claramente ya no hay contraste, está hablando a los salvos y está hablando de una esperanza preciosa, de algo hermoso. Pero ahorita vamos a verlo, ¿va? Entonces, el que tiene el Espíritu. La evidencia de la conversión es haber sido hecho morada del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la edad de la iglesia, la dispensación de la iglesia es única. Es diferente a todas las otras dispensaciones que vinieron previo y todas las dispensaciones que vendrán después. Ahora, no voy a hablar de dispensaciones, pero recuerden, son varias. Está la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley, la dispensación de la iglesia, la dispensación de la tribulación. Entonces, todas estas edades, todas estas tribulaciones, dispensaciones, tribulaciones, todas estas dispensaciones, son diferentes una de la otra, pero la única que es totalmente distinta a todas en todo aspecto y toda forma es la dispensación de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la dispensación de la iglesia distinta de todas las otras dispensaciones previas y las futuras? La morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca hizo morada en ninguno de los santos del Antiguo Testamento. Eso no existía. En el Antiguo Testamento, el trabajo del Espíritu Santo era venir, descender sobre la persona un tiempo, hacer su labor y utilizar a esa persona como instrumento, y después el Espíritu se iba de esa persona. Entonces el Espíritu Santo iba y venía y posaba temporalmente sobre el creyente. Nuestra dispensación es la única dispensación donde el Espíritu Santo ha hecho morada permanente en nuestras vidas y ha hecho de nuestros cuerpos su templo. Eso es lo que nos separa de todos los otros cristianos, de todos los otros tiempos previo. Había una persona que era atea y le preguntaron que si él sabía de religiones, y él dice, mira, yo he leído todas las religiones, todos habidos y por haber. Dice, yo he leído el Corán, he leído budismo, he leído hinduismo, he leído todo, y para mí todo y le preguntaron, ¿y para usted qué es lo más radical e impresionante de todas las religiones que usted ha estudiado? Y dice, para mí lo más radical y lo más impresionante, dice, es la fe cristiana. Y le preguntan por qué, y dice, porque la fe cristiana es la única fe en donde nosotros podemos ver que Dios hace su morada de forma permanente en el corazón de las personas. Imagínate, Dios viviendo en ti. No existe ninguna otra cosa que se le compare. Esto es único para la iglesia, y eso lo dijo un ateo. Es único el Espíritu Santo, y por medio de ese Espíritu que Dios nos ha dado es que hay victoria, y que ya no
y puedo vivir según el Espíritu y no según la carne. Continuamos. Bueno, debería de haber leído otros versículos, pero ya no lo hice. Los cité más o menos, parafraseé hechos pedazos, pero vamos a leerlos. 1 Corintios capítulo 6. ¿Sí? Vamos a leerlo de la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra de nuestro Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces Dios me ha dado la misericordia, tuvo misericordia de mí y me ha dado a este Paracleto para que yo tenga victoria, me dio a este Consolador para que tenga victoria, me dio esta guía que es Él mismo para poder tener victoria. Vamos a leer también Efesios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 13 y 14. La Escritura dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Qué tremendo! Esto es exclusivo para la iglesia, para los salvos de la edad de la iglesia. El Espíritu es quien nos da victoria. Ninguna otra dispensación, ningún otro cristiano de ninguna edad tuvo esta garantía. Porque esto es una garantía. Fíjense lo que dice. Quiero que pongan atención, y posiblemente usted no sabía esto, pero pongan atención. Fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa después de haber oído la palabra y después de haber entendido el Evangelio de la salvación. Fui sellado con el Espíritu Santo. Y luego fíjense lo que dice el versículo 4, eso es lo que dice que es la garantía. Bueno, recuerden, cuando hablamos de sello, es el sello de garantía, ¿no? ¿Sí? Está sellado, este producto no está abierto, es la garantía. Si no se ha abierto, entonces no está adulterado. Los botecitos del valle, si le picas arriba, le hace... Entonces alguien ya lo abrió. Ya no me lo puedo tomar, ya está adulterado, pero si está bien sellado y no lo puedo... Entonces me lo puedo beber, está bueno. El sello de garantía de un producto, ¿sí? Entonces dice, el Espíritu Santo me ha sellado. Me está dando garantía. Ahora, ¿cuál es la promesa o de qué me está garantizando? ¿Qué me garantiza el Espíritu Santo? Observen lo que dice, el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Sí saben qué son arras, no? Si usted se ha casado, usted le ha dado arras a su esposa. Si usted se casó a la iglesia, usted le dio una cajita con moneditas, ¿verdad? Arras. Esas arras, ¿saben qué simbolizan cuando un hombre se las da a una esposa? ¿Saben qué significan esas arras cuando le dan las moneditas esas en la boda a la mujer? Es la garantía de que yo te voy a mantener y es mi responsabilidad como hombre mantener este hogar. Las arras es mi primer pago. ¿Sí? Las arras es mi primer pago en garantía de que yo soy el hombre de la casa y yo voy a aportar y mantenerla. Es una garantía. Eso es lo que simbolizan las arras. Entonces el Espíritu Santo, si ustedes observan, Él es las arras, Él es nuestra garantía, Él me ha sellado. ¿Y cuál es la garantía? Voy a tener una herencia, una posición adquirida para alabanza de la gloria de Dios. No para alabanza y gloria mía, no es una herencia para mí, es una herencia para la
gloria de Dios, el único que es digno de ser adorado y alabado. Esa es la garantía. Pero no solamente eso, si nosotros regresamos a a Romanos, 8, donde estamos, me quedé con Marcos de la mañana. Aunque si regresamos aquí a Romanos 8, fíjense la otra garantía que tenemos por medio del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Versículo 11, y si el Espíritu, recuerden, Él es las arras, el Espíritu es las arras, el Espíritu es la garantía. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, ¿quién levantó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu de Dios. Hay un versículo también que dice que Él fue resucitado por medio del poder del Espíritu, así dice. Entonces, Cristo Jesús fue resucitado por medio del poder del Espíritu, y fíjense lo que dice. Y si Él mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces esa es parte de la herencia y la garantía. Se me garantiza que no voy a ver ira. Se me garantiza que si yo muero en este cuerpo, yo voy a ser resucitado, así como Cristo Jesús fue resucitado. Se me garantiza que yo voy a estar con Él en gloria. ¿Y cómo tengo esa garantía? Porque Él es las arras. Él me ha sellado, el producto está todavía por ser abierto. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Sí, soy deudor, pero ya no a la carne. Recuerden, somos libres de obligación. Ya no estoy obligado a la carne, libre de la obligación de la carne. Eso dijimos a un inicio. ¿De qué soy libre? De la ira, sí. ¿De qué más soy libre? Lo vimos la semana pasada. Soy libre de juicio. ¿Y de qué soy libre? De obligación. No soy deudor a la carne. No hay necesidad de que yo sea esclavo de la carne. Tengo el Espíritu Santo, el cual me da victoria. Y si yo estoy en Él y Él en mí, Él es mi victoria, Él es mi garantía. Soy libre de condenación, soy libre de obligación a la carne. Aquí la vamos a terminar, hermanos, porque ya no tenemos tiempo para continuar el pedazo que sigue, que es del versículo 12 al versículo 17. Y esa sección es el Espíritu me tiene a mí. Entonces, hoy vimos dos partes. O tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu. 5 al 8. La segunda parte es, tienes el Espíritu, tienes la garantía. Y la tercera parte que vamos a ver la próxima semana es, el Espíritu te tiene a ti. ¿Okay? El Espíritu te tiene a ti. En Él hay victoria. Vamos a terminar en oración, hermanos, en esta noche. Espero que hayan comprendido esta sección de la palabra de Dios. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar su bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado la garantía de resurrección por medio de su Espíritu, nos ha dado la garantía de una herencia por medio de su Espíritu, nos ha puesto a su Espíritu morando en nosotros y no merecemos absolutamente nada, Señor. Pero usted en su misericordia nos lo ha permitido, en su gracia inmerecida. Y un día, Señor, todo va a ser puesto por estrado de sus pies, sus enemigos, todos van a adorarle, toda lengua se doblará, se confesará, toda rodilla se doblará y su nombre será magnificado. Todo para honra y gloria de su bendito nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios, el Rey de Reyes. Le agradecemos por todo. En nombre de Jesucristo. Amén.